damos la honra, te damos la gloria y el honor, porque solo tú lo mereces. Gracias por permitirnos estos momentos para adorarte, por alegrar nuestros corazones, por prepararnos. Bendito sea, Señor. En este momento, Padre, dejamos todo en tus manos. Sabemos que tú vas a orar en cada petición que hoy en este día sea expuesto, Señor. Sabemos que tú estás al control, Señor, de nuestras vidas. Y si todavía no lo estás, Padre, en esta tarde, queremos suplicarte, mi Dios, que tomes el control, que nos llenes de tu presencia, de esa luz que brille, Señor, donde quiera que vayamos. Perdona nuestros pecados, Señor. Te suplicamos que nosotros, Padre Santo, quites todo ese enojo, toda esa ira, toda esa gritería, todo ese egoísmo, orgullo, Padre Santo, quítalo de nuestra vida, Señor. Y te suplicamos que nosotros moren los frutos del Espíritu, los cuales son el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la bondad, Señor. Ayúdanos a que seamos bondadosos, Padre Celestial. Gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. En tus manos dejamos y ponemos todo lo que está pasando en China, Señor, y que se está extendiendo, Padre. Que seas tú al control de todo eso, Señor. Ayúdanos a nosotros a que seamos sabios, Padre, a protegernos, como lo dijeron hace rato en oración, que no por nuestra negligencia, Señor, nos pasen cosas. Ayúdanos siempre, Padre, a estar tomados de tu mano, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, Padre. Sabemos que tú vas a hablar por medio de quien trae tu palabra. Úsalo, Señor, en gran manera, como siempre. Toma este momento, toma las vidas de cada uno de los que estamos acá, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. No permitas que todas esas carpetas que llegan, Señor Jesús, cuando estamos enfocados en tu palabra, nos quiten ese enfoque, Padre, para recibir lo que hoy traes. Dejamos todo en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos de cientos de contagios y a una semana, sí, efectivamente ya son 14.300 los que hay una semana después. Y el país que hubo fue Filipinas, no Singapur, donde fue, pero ya fue el primer caso fuera. Entonces, hermanos, sí, en realidad hay que orar. Algunos les puede afectar primero, por ejemplo, los aeropuertos, lugares así, pero vamos a orar, ¿no? Porque eso va a afectar también el comercio. Eventualmente, entonces, todos compramos cosas que vienen de allá, así que vamos a orar por eso. No está fuera de lo que es venir a la iglesia, hermanos. Está dentro de eso, orar por esa situación. Ok, hermanos, pues el día de hoy voy a hablar acerca de buscando el gozo del Señor en medio de las crisis. Y aquí quisiera aprovechar porque vamos a combinar un poco los estudios que estamos teniendo entre semana en cuanto a estábamos viendo lo del rey David, cómo sentir el reino y empieza el pecado a correr.
Por otro lado, estamos, como el estudio que tuvimos de la depresión, cómo en medio de la depresión podemos buscar el rostro del Señor, hermanos, y tener gozo en medio, buscarlo ahí. Entonces, esa es la intención, hermanos, de hablar hoy en día acerca de esto. Seguramente lo vamos a encontrar muy práctico a aplicarlo. Ayer hablábamos, hermanos, acerca de cuando se está pasando procesos de depresión en la familia. Vemos que el rey David, el patrón que él tenía dentro de sus salmos, los salmos que estuvimos estudiando, es que cuando él hablaba del problema, de inmediato cambiaba su enfoque y ponía su mirada en Jehová. Es decir, por decirlo, decía: Señor, mi alma se desfallece y no puedo seguir. He llegado a un punto donde siento morirme. Pero tú, ¿sí ven ese patrón, hermanos, que estudiamos ayer en los salmos? Pero tú me vas a ayudar. Es decir, y luego veíamos otro salmo y siempre David, que si algo, hermanos, pasa, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando uno va leyendo un salmo, uno puede ver a ese David casi que en persona, cómo su alma, cómo su corazón se derretía, dice: me siento solo porque mis enemigos me persiguen, no sé a dónde ir, y cambiaba el enfoque. Pero tú, Señor, que eres mi refugio. Y ese era el patrón siempre de sus salmos, hermanos: ver el problema, pero cambiar el enfoque. Entonces, yo los invito a hacer lo mismo. O si usted ve a alguien que está triste en casa, que está pasando por una situación, sí, se reconoce el problema, pero de inmediato se cambia el enfoque y enfocarnos en el único que nos puede ayudar. Ayer oíamos, hermanos, un caso donde, ¿y dónde estuvo la solución? Yo no hice nada, que lo hizo fue el Señor. Nuestra intención, hermanos, es de que compartamos la palabra con alguien que esté pasando por situaciones difíciles. No importa que parezca que no nos esté escuchando, no importa que parezca que nos está dando el avión, como decimos. Usted háblele del Señor, para que en el momento cuando la persona se encuentre sola y triste, después de hablar de su problema, cambie el enfoque y piense en aquel que todo lo puede. Porque todo lo que hagamos con el Señor, por el Señor, hermanos, no es en vano. Su palabra no regresa vacía. Es decir, esas son realidades, hermanos. Entonces, vamos a ver aquí un poco, hermanos. El mensaje de este día se va a basar en Esdras. Pero, para hablar de Esdras, voy a ir un poquito a hablar acerca del templo. Para entender cómo aparece Esdras, cuál es el contexto histórico y emocional que está viviendo el pueblo. Y de pronto Dios, con esta lectura, hermanos, nos ayuda y nos da un mensaje de ánimo a nosotros. Lo que está pasando con Esdras. ¿Cuántos templos hubo, hermanos? ¿Cuántos ha habido? Nada más ha habido 2 templos. Los 2 templos han sido destruidos. El tercer templo es este. Este es el tercer templo, donde ahora vive el Espíritu Santo. Entonces, son 3 templos. El primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Fue saqueado por el faraón Sisac en 925 a.C. y destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en el año 587. Si usted ha venido en la semana, hermanos, a los estudios, ya tuvimos la oportunidad de ver cómo era este templo. Una magnificencia en el video que vimos, ese templo, y lo que pasaba es de que el tabernáculo ahí andaba, y entonces cuando llega su esplendor, cuando ya David llega con el reino unificado, le dice que él le quiere construir un templo al Señor, y él dice: tú no, porque tus manos están manchadas de sangre, pero tu hijo sí lo va a construir. Y entonces es como Salomón construye este templo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es destruido cuando Nabucodonosor en 587 se destruye ese templo, se los llevan cautivos, y entonces viene el segundo templo, que viene en 3 viajes. El primer viaje, el primer grupo de personas
viene de Babilonia y regresan a Jerusalén en el 537 al 516. Recuerden que antes de Cristo va de más para menos, ¿no? Hasta llegar al cero, y empezando en el cero, nuestra era empieza de 1 en adelante. Entonces, el primer grupo reviene para construir el segundo templo. En el 458 llega el segundo grupo de Esdras, que hoy vamos a hablar de él. Y el tercer grupo viene con Nehemías. Habrá oportunidad de hablar de Nehemías. Estos son los grupos que vienen a construir el segundo templo, que es este. Ya no es el de Salomón. Ahora levantan el segundo templo, que es el que encuentra nuestro Señor Jesús cuando Él viene. Es el templo que encuentran. Y este templo, los romanos lo destruyen en el 70 después de Cristo. Y después ya no se ha vuelto a reconstruir eso. O sea, ya no hay. Lo único que queda de todo eso es el muro de los lamentos, que está en Jerusalén, que es parte de todo este complejo. Tal vez no se ve muy claro, pero si ustedes ven, este es un complejo grande y este es el muro, lo único que queda de ese templo. No hay otra cosa. Eso es todo lo que queda. Entonces, entendiendo esto, hermanos, el grupo de Esdras está en Babilonia, son esclavos. Se fueron los que les antecedieron a ellos, porque ellos no fueron los que salieron, sino es la descendencia los que saben de que en Jerusalén los muros están destruidos. Y entonces dice, vamos a reconstruir. Primero se viene un grupo donde no hay ningún líder en especial. En el segundo ya viene Esdras y en el tercero viene Nehemías. En el segundo, cuando vienen, hermanos, se vienen a encontrar un escenario bastante deprimente, triste, desolado, destruido. Y cómo ese grupo, hermanos, nos da un mensaje que en medio de ese sentir de que uno ve que todo se está acabando, nuestro Señor nos puede restaurar el gozo. Aun cuando recibamos noticias de un ser querido que ya no está con nosotros, o que hay problemas financieros, o que hay problemas en el trabajo, o los hijos, el matrimonio, lo que sea, sigue siendo efectivo el mensaje al día de hoy, hermanos, que Dios nuestro Señor sí nos los da, y lo vamos a ver. Así que ese es el escenario. Entonces, ahora vamos a leer, hermanos, vamos a poner de pie, si me acompañan, por reverencia a la palabra de Dios, en Esdras, capítulo 3, del 6 al 8 y del 11 al 13. El mensaje de hoy lo vamos a encontrar aquí en Esdras. Si me acompañan, hermanos, y dice la palabra de Dios así: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de sus gritos de alegría de la voz del lloro,
porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, llegan momentos en que no sabemos qué hacer, donde la situación que está en nuestro alrededor o enfrente a nosotros pareciera, Padre, que nos hemos quedado solos. Pero tu palabra nos enseña a creer, basado, Padre, en situaciones reales donde tú estuviste, igual que como estás el día de hoy con nosotros, Señor. Con esa seguridad de que tú estuviste allá y estás aquí en este momento, Padre, podemos confiar en que tus promesas son para siempre. Que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que tu mensaje es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que, Padre, tú no nos vas a abandonar. Padre, permite que esa seguridad la tengamos para que cuando andemos en valle de sombra de muerte, ya sea por situación matrimonial, por una enfermedad financiera, por el trabajo, por la situación que sea, Padre, que no nos sintamos solos, porque tú estás con nosotros. Padre, que esa seguridad mantenga nuestro rostro en alto, aún cuando veamos las cosas que no son como nosotros queremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te pedimos que seas tú quien hable, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Si pueden abrir su Biblia para que me sigan en algunos versículos que vamos a ver y después vamos a ver otros ahí en la pantalla. Entonces, vámonos a Esdras. Vámonos a Esdras y vamos a ver en el capítulo 3, del 6 al 8. Aquí ahorita vamos a verlo y ya después lo vamos a sus Biblias, hermanos. Si ustedes observan, dice en el versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, que dice, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. Es decir, ellos ya habían empezado, hermanos, a ofrecer holocaustos al Señor, pero ni siquiera habían empezado con los cimientos, hermanos. Ni siquiera habían empezado con los cimientos. Esto quiere decir, hermanos, que ya había una seguridad de ellos de que todo iba a estar bien, aun cuando no veían nada. ¿Cuánto tiempo tardaron, hermanos, en empezar a construir? 2 años. Llegaron, encontraron lo que había destruido, encontraron lo que estaba frente a ellos, pero ellos llegaron, ofrecieron sus holocaustos, alabaron al Señor y todavía no empezaban con los cimientos, hermanos. Todavía no veían qué es lo que el Señor iba a hacer, pero ellos tenían una seguridad, hermanos, de que todo iba a salir bien. Muchas veces nosotros, hermanos, nos desanimamos porque no vemos nada. Queremos ver antes de creer. ¿No? ¿Nunca les ha pasado así, hermano? No ve uno nada y se desanima uno. No, ¿ya para qué? Ya no le sigo, ya no oro, ya no. No, hermanos. Aprendamos de esta gente que incluso antes de poner sus cimientos ya estaban ofreciendo holocaustos y dando alabanza a Dios. Hermanos, si usted en algún momento todavía no ve lo que le está pidiendo al Señor, usted sígale alabando al Señor, sígale glorificando. Él se encargará de lo demás, pero que nuestro hablar siempre esté lleno de agradecimiento al Señor. Eso es, hermanos, lo que está pasando aquí. Yo quiero que ustedes lo visualicen para que les dé un ejemplo de que si usted está desanimado, y estoy seguro, hermanos, que tal vez muchos de los que están oyendo, usted mismo, hoy está desanimado. Pues así como ellos, aún antes de empezar con los cimientos que dice que hacían, le ofrecían holocaustos. Y aún cuando todavía no veían nada, más adelante, ¿qué dice? Cantaban, alababan y le daban gracias a Dios diciendo, porque Él es bueno. Pero fíjense, hermanos, observen esa frase.
Esa frase la podemos pasar leyendo facilito si no entendemos el contexto histórico y emocional de lo que está pasando. ¿De dónde vienen ellos, hermanos? Les dejaron salir, ahora sí como dicen, les dieron un permiso de Babilonia, vayan a construir. Hermanos, ellos no vienen de vacaciones y están contentos diciendo, qué bueno es el Señor. Vienen de esclavitud, hermanos. Vienen de esclavitud de Babilonia, del norte, vienen al sur, a Jerusalén, vienen a reconstruir, vienen a encontrarse escombros, vienen a encontrarse destrucción. Y no solamente eso, hermanos. Ahorita vamos a ver que vienen a encontrar rechazo, acusaciones, críticas. Pero ellos dicen, Jehová es bueno. ¿Cómo le puede alguien decir Jehová es bueno cuando viene, hermanos, de una situación de esclavitud? Muchas veces nosotros vemos que el hermano o la hermana, yo le doy gracias a Dios porque voy a ir a México. Pues sí, ¿quién no le da gracias a Dios? Pues va a ir a pasear. Hermanos, aunque estemos pasando un momento difícil, tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Y si alguien va, pues que vaya, qué bueno. O si su hija va, que vaya, qué bueno, ¿no? Nos debe dar gusto que a alguien le está yendo bien. Pero hay veces pensamos que, pues yo no doy gracias a Dios porque no me está yendo bien. Hermanos, no, hermanos. Ellos nos dan un ejemplo, vienen y ¿qué hacían? Cantaban y alababan. Yo creo que la gente los veía, mira, ¿qué tendrán ellos? Son los esclavos los que vienen a reconstruir y están cantando, bailando y todo, dando gracias a Dios y diciendo porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero fíjense, hermanos, cómo nuestras emociones hablan mucho de nosotros. ¿Cuál problema es con que lloremos, hermanos, por algo? No hay ningún problema. Si usted tiene ganas de llorar, hermanos, lloren. A mí me conmueven muchas cosas y de pronto soy muy fácil por llorar con algunas cosas. Ayer hablábamos de eso, ¿no, hermano? De que a algunos les cuesta llorar, algunos por nada lloran, pero bueno, extremos, ¿no? Hermanos, pero aquí pasaba esto, dice, y no podían, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, bien echados cimientos de esa casa, lloraban en voz alta, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Fíjense, mientras unos lloraban, los otros estaban gritando de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Ahí vemos, hermanos, hasta del 6 al 8 y del 11 al 13. Si usted ve el capítulo 4, ¿estamos en Esdras? Sí, ya abrió su Biblia en Esdras. Si ustedes ven del 12 al 14 en su Biblia, no lo tengo aquí, el mismo capítulo 4, del 12 al 14, dice: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ese fue el 12. 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerle saber al rey. Hermanos, estos ya fueron con el chisme. ¿Qué creen? Pues ya están construyendo ahí su templo. Ahora, ¿eso causó impacto? Sí. Vamos a ver del 18 al mismo, el capítulo 4, del 18 al 21. Dice: la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. 19. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y renta. 21.
Ahora pues, dad la orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. ¿Causó efecto eso? Sí. El rey oyó y ¿qué dijo? Se suspende la obra. Y eso pasó, hermano. Se suspende la obra, ya no siguen construyendo. Y en el capítulo 5, en el 5:2, dice que se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Qué pasó? A pesar de que el rey dio la orden de que ya no siguieran construyendo, Zorobabel y el hijo de Salatiel y varios siguieron construyendo. Eso está en el capítulo 5, versículo 2. En el versículo del 6 al 11, capítulo 5, seguimos el 5, versículo del 6 al 11, dice: copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. O sea, se pusieron a trabajar, se pusieron a reconstruir el templo y le mandan una carta al rey. En el 7 dice, le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Versículo 8, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Versículo 9, entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio la orden para edificar esta casa y para levantar los muros? Y también les preguntaron sus nombres para hacérselos saber, para escribirle los nombres de los hombres que están en la cabeza de ellos. Versículo 11, y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos antes habían sido edificada, el cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Hay un alto, hermanos. ¿Qué está pasando? Este pueblo llegaron con gran gozo, empezaron a poner los cimientos, dándole honra a Dios. Vinieron los enemigos y le fueron a acusar al rey, y el rey le dijo que paren la obra. Pero Zorobabel y otros no, siguieron construyendo y vinieron y les dijeron: ¿y a ustedes quién les dio permiso de seguir con la obra? Dice: pues nosotros somos hijos del gran rey, el rey de Dios, de los cielos y de la tierra, y aquí hubo un templo de nosotros y lo vamos a levantar. Uy, hermano. Se fueron con esta segunda carta y el rey Darío recibe la carta, y en el 6:1 dice algo precioso. Dice: entonces el rey Darío, capítulo 6, versículo 1, dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. ¿Y qué fue lo que encontró el rey Darío? Aquí está, hermano. El rey lo que encontró, bueno, aquí fue donde mandan la orden de que aquellos hombres no sean edificados. Dice el 6 del 7 al 8, dice, porque lo que hizo el rey fue y buscó en los archivos. Busquen Jerusalén, hermanos, todo eso que pasó fue real, hay documentos, ¿no? Y lo buscan, dicen, busquen en los documentos qué fue lo que pasó. Y esto fue lo que se encontró el rey Darío. Capítulo 6, 7, 8, aquí está, hermanos. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Fíjense ya cómo cambia la orden del rey. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Fíjense el 8, y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, fíjense, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Hermanos, cuando todo parecía que estaba destruido, no parecía que estaba destruido, hermano. Estaba destruido el templo, no había nada. Lo primero que hicieron no fue: mira qué tiradera, a ver cuándo acabamos, y que está duro, y como no vinieron más, que somos bien poquitos. Dijeron así. No, le dieron gracias a Dios. Señor, te alabamos, porque has sido bueno para siempre. ¿Cómo le puede decir a alguien así?
cuando vienen de la esclavitud, pero tenían tanto amor y respeto por Jehová que decían, porque eres bueno, y se ponen a construir, vienen los primeros, y ¿quién les dijo? Y van con el rey que paren la obra, y siguieron construyendo y mandan ellos una carta, chequen tus archivos, nosotros somos hijos de ese Dios, creador del cielo y de la tierra, y manda un cheque y dice, sí, aquí está, ¿saben qué? Que sigan con la obra, no solamente que sigan con la obra, que se les dé el dinero para que sigan la obra. Hermanos, ¿nunca ha sentido usted de que está solo y que ya no hay nada que hacer? Pues déjeme decirles que eso no es cierto, porque aunque todos se vayan, Dios nunca lo va a dejar. Amén. Todos le pueden dar la espalda, pero Dios no nos da la espalda, hermanos. Confiemos en Él. Así como ellos siguieron, y de pronto dice el rey, déjenos que salga la hora, pero no solamente eso, que puntualmente, cuidado y se atrasan, puntualmente se les dé a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y ahí está, hermanos, no solamente eso, pero quiero que vean, hermanos, qué fue lo que pasa después cuando ellos ya reciben. Esta ya es una buena noticia, hermano. No es una buena noticia, es una notición, ¿no? Dice el rey que sigamos, ¿y qué creen? Nos van a ayudar con los gastos. ¡Wow! Ya me imagino los que andaban ahí medio desanimados, se levantaron de ánimo los líderes, pues siempre estaban con ánimo, pues seguían con ánimo. Y fíjense lo que pasa, porque esto es importante, esta es una enseñanza para nosotros que lo podemos utilizar el día de hoy, hermanos, fíjense. Entonces los hijos de Israel, seguimos en el capítulo 6, después de que pasa eso con el rey. Los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron de la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ya habían recibido la noticia. Vamos a hacer esto con gozo. Versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. A ver, ¿por qué el pueblo judío celebraba la Pascua, hermanos? Porque se les había ordenado que cada año se conmemorara cuando ellos fueron liberados de Egipto. ¿Estamos bien? ¿Qué dice esa mesa, hermanos? En memoria de mí. ¿Qué nos encargaron, hermanos? A ellos les encargaron que celebraran la Pascua. Y a nosotros, un par de noches antes de que fuera, una noche antes de que fuera crucificado, ¿qué nos recomendó el Señor? Celebren esto. Este es mi cuerpo y esto es mi sangre. Hasta que yo venga. Es un privilegio participar, hermanos. Que no nos distraigan otras cosas. Ellos bien pudieron haberlo evitado, pero no, hermanos, dijeron, aquí donde estamos somos poquitos, está todo esto destruido, vamos a celebrar la Pascua. Es lo que el Señor nos mandó. Hermanos, nosotros aquí vamos a celebrar nuestra cena del Señor, que lo vamos a celebrar la semana próxima. Y vamos a celebrarlo porque, hermanos, como pueblo de Dios, nosotros debemos recordar sus mandamientos que Él nos deja. Entonces, eso pasa en el 19. Vamos al 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio. Pero fíjense aquí qué pasa. Con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Ese pueblo, hermanos, cuando llega ahí, había mucha gente que los observaba. ¿Y ustedes qué están haciendo? Oh, aquí donde tú ves todas estas piedras, hubo un templo precioso que Salomón construyó para nuestro Dios. Nosotros lo vamos a levantar. Y mucha gente los oyó y dejó su vida vieja y vinieron con ellos. Y dice que cuando ellos celebraron la Pascua, lo celebraron juntos con esa gente que venía. Dice el versículo 20, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos.
para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué ven ustedes en esta película que está pasando? Un grupo viene, con gozo empiezan, hay ataques, el rey recibe, que se pare la obra, vuelve a ver otra carta, ellos siguieron, insistieron, se dieron cuenta que ellos utilizaron una frase donde dice: somos hijos del rey, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros somos hijos del mismo Dios, hermanos. Amén. Cuando usted se sienta así, dígale: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, ayúdame. Tú eres el Dios que hiciste todo. Yo no estoy solo, yo no estoy sola. Hermanos, y viene este momento donde con regocijo lo hace. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando buscamos el gozo del Señor en medio de las crisis. Yo no sé si usted está pasando por una crisis, ha pasado por una crisis o va a pasar por una crisis, pero hermanos, aún en medio de situaciones difíciles, el Señor nos ayuda a que encontremos el gozo ahí. Si usted está pasando y se siente desanimado, desanimada, el Señor, acuérdense que el gozo no es humano, la alegría sí, el gozo solamente viene de Él. Entonces eso se lo pedimos a Él. Vamos a ver que para buscando el gozo del Señor con alegre sacrificio, con alegre servicio y con alegre fortaleza. Vamos a empezar con el primero, con alegre sacrificio. En el 6:17 dice: y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. ¿Qué ofrecieron, hermanos? 100 becerros, aquí tenemos 200 y 200 son 400, 412 ovejas, carneros, corderos, no machos cabríos. Entonces son 100 becerros, 412. Acuérdense de ese número para el final. 100 becerros, 412. Eso fue lo que ofrecieron. Hermanos, estamos hablando de un pueblo que se vino caminando, pues sí, hoy el animal que venía, pero no había transporte, venían de la esclavitud, hermanos, y llegaron, y en su primer celebración le dan todo esto al Señor, hermano. 100 becerros, 412 ovejas, hermanos. Tal vez era lo único que tenían. O sea, no habían tenido mucho tiempo ahí teniendo su ganado. Si no era tal vez lo único que habían querido tener hasta ese momento, pero estaban haciendo un sacrificio para el Señor. Hermanos, tal vez estaban dando todo. Esto no se compara nada. Al final vamos a terminar viendo la cifra que dio Salomón cuando dedicó el templo. Hermanos, dice que no se podían contar. No era tanto aquí, pero era mucho para un pueblo que acababa de llegar. Sus 100 becerros y sus 412 machos o ovejas. Entonces tomemos en cuenta ese escenario, hermanos, porque de pronto lo leemos y nos seguimos al siguiente versículo, pero pónganse a pensar, tal vez era lo único que tenían, y aún en medio de ese clima desolador, con gozo se lo ofrecieron al Señor. Y la pregunta es: ¿por qué de pronto a nosotros nos cuesta dar, hermanos? Vamos a ver lo que les decía yo. ¿Qué es el gozo? Deleite de la mente en el bien. Contrariamente a lo que el mundo dice, el gozo está unido a la rectitud moral. El gozo puro es el gozo de Dios como su fuente y objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente Él nos puede dar. El gozo solamente Dios nos puede dar. El mundo de pronto dice: no, es que yo estoy bien gozoso con mi empresa, con lo que tengo, y eso es felicidad. Está feliz con lo que tiene. El gozo no tiene que ver con lo que tengas, porque el gozo lo puedes tener aunque no tengas nada. ¿Sí o no, hermano? El gozo es eso. Entonces, entendiendo esto, hermanos, vemos cómo ellos están dando con gozo a pesar de que tal vez era lo único que tenían. Y la pregunta, hermanos, es: ¿por qué de pronto a nosotros nos cuesta dar? Nos cuesta dar. Recuerden, hermanos, que estamos llamados a dar nuestras tres T's: nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros tesoros. Son las 3 T's, hermanos.
Y el Señor lo deja bien claro que de pronto nos cuesta, nos cuesta. Este es un ejemplo, hermanos, de una iglesia que no le costó dar. First Baptist Church. No se ve claro, pero esta es la iglesia cuando estaba entera. Y esto es lo que quedó de esa iglesia en el huracán Katrina, agosto 29 del 2005. Así estaba primero y así quedó después del huracán Katrina. Es la iglesia que está en Long Beach, Mississippi. Está a la orilla del Highway 90 que está frente al mar. O sea, Katrina le pegó, ¿se acuerdan del huracán Katrina? O sea, sí. Devastador, insano, destrucción. Hasta el día de hoy quedó en los récords del huracán Katrina. La iglesia ve al mar, hermanos. Imagínense el poder con el que llegó ese huracán y le pegó a esa iglesia, hermanos. Este es como era antes, hermanos. First Baptist Church, se llama Long Beach, Mississippi. Huracán Katrina, agosto 29 de 2005. Así quedó, hermano. Todo se acabó. Todo se acabó. Lejos de ponerse a lamentar, hermanos, de lo que les había pasado, se pusieron a recabar alimentos enlatados, cosas para la gente. Lo primero que hicieron fue empezar a recabar cosas. Allí en lo que les quedó de pared, hermanos, ese era su pizarrón. No se ve claro aquí, pero este es el maestro de escuela dominical, el maestro de los jóvenes, no sé, está dando su clase. Aquí están, miren los niños, en lo que quedó. Esta pared quedó, bueno, pues aquí vamos a tener nuestra clase, a ver, pasen, y vamos a rayar, y de todo se va a tirar, pero queda rayado, ¿no? Se va ensuciando, ¿no? Ahí, hermanos, empezó a pasar esto. El pastor LaRue Stevens dice, cuando pasó todo eso y le entrevistaron, dice, Dios removió los muros que nos tenían cerrados nomás en nuestra iglesia. Porque ahora, dice, empezamos a salir a misiones. Empezaron a construir su templo, pero esto fue mucho después. Pero observen esto. Lo primero que hizo el pastor fue un fondo de apoyo para los ministros de la iglesia desplazada en esencial, dijo el pastor Stevens, porque no podíamos permitirnos que ninguno de nuestros ministros se fuera. Lo primero que el pastor pensó, dijo, la iglesia tiene que seguir funcionando igual, esté destruida o no haya paredes o como sea, la iglesia sigue. Los ministros, ¿cómo van a seguir teniendo su ayuda para que esto siga funcionando? Fue lo primero que hizo. Segundo, un fondo de ayuda de Katrina proporcionó cheques de apoyo mensuales para 167 familias adoptadas de octubre a diciembre del 2005. No solamente pudieron mantener a su staff, sino dieron 167 cheques para familias. 11 estudiantes del último año de secundaria les dieron becas, hermanos, de $1,000 a cada uno. Esa iglesia que estaba destruida, hermanos, siguió ayudando a sus estudiantes, a las familias, a su staff. Proporcionó a 500 familias un kit valorado en alrededor de $250, $300 de artículos para el hogar. Esta iglesia de Albuquerque, Nuevo México, fue quien nos ayudó con estos kits. Fíjense lo que dice al final, esto me impacta. Ni siquiera pensamos en reconstruir la iglesia por casi un año. ¿Y de dónde salió todo eso, hermanos? ¿De dónde salió todo eso? Ellos tenían un fondo donde habían estado y dijeron, el staff, los kids, la familia, los estudiantes, hermanos, dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, aun cuando ellos sintieron que todo se había acabado, siguieron dando con gozo. Eso nos enseña mucho esa iglesia, hermanos.
nos enseña mucho esa iglesia, porque de pronto nos cuesta dar. Pero esto es un ejemplo, hermanos, de esa iglesia, y se convirtió en un ejemplo hasta el día de hoy, el pastor y todo. Pero hermanos, si usted siente que dices que yo no puedo dar, sí podemos, hermanos, sí podemos. Dos, primero, buscando el gozo del Señor con alegre sacrificio, porque eso fue un sacrificio. Para muchos va a ser un sacrificio, pero dar con alegre sacrificio. Segundo, con alegre servicio. No solamente, hermanos, dar, pero también servir. Y dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Hermanos, lo primero que hicieron es, cada quien va a tener su ministerio. Hermanos, ayer veíamos el hecho de estarnos ocupados en algo, cambiar nuestro, ¿qué dijimos ayer? Cambiar nuestro enfoque nos va a ayudar, hermanos. Muchas veces estamos sumergidos en nuestro problema y no estamos pensando en ese problema todo el día. Y ya son las 12 y sigue pensando en el problema. Hermanos, así como el rey David, donde hablaba de su problema, me siento desfallecer, Señor, pero tú, que eres mi Señor y Rey, me vas a ayudar. Esos son los salmos, hermanos. Ese patrón de ver el problema, mencionar el problema, pero cambiar el enfoque. El ministerio, hermanos, nos ayuda mucho a esto. Yo no sé qué es lo que usted puede hacer, pero estoy seguro que usted puede hacer algo bueno para la obra del Señor. Realice un ministerio, lo va a ayudar, hermanos, le va a cambiar la forma de ver las cosas. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Ofrecer con alegre sacrificio. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, yo no sé qué es lo que usted haga, pero déjeme decirle que todo lo que usted haga para ayuda de la obra del Señor se le toma en cuenta. Todo, hermanos. Y si usted está pensando en que no puede servir y está triste, sírvale al Señor. Y Él lo va a levantar, hermano, lo va a hacer sentir lo que usted es, parte de su iglesia, parte de su pueblo. Usted no es un hombre o mujer aislado que ahí está solita. No, hermano, nosotros somos un cuerpo. Somos una familia en Cristo. La iglesia es eso, una familia. Usted tiene algo que puede aportar a la obra, hermano, en su servicio. Juan 17, del 13 al 17, habla, hermanos, cuando Jesús oraba por sus apóstoles. Jesús, hermanos, ora por todo lo que usted haga, porque no es fácil, hermanos, no es fácil. Estaba yo hablando con un pastor de Helzburg, allá por Santa Rosa, y dice, es la primera obra, pastor, que se va a levantar acá. Le digo, pastor, una vez le anticipo que esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Y de pronto entra el temor. Pero Jesús está orando por aquellos que le quieren servir, hermano. Si usted le quiere servir al Señor, Él va a estar al pendiente de usted. Él lo va a cuidar, Él lo va a proveer. Cuando usted le quiere servir al Señor, Él va a orar por usted y lo dice. Pero ahora voy aquí y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Palabras del Señor Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No sos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando usted, hermano, hermana, quiere hacer algo para la obra del Señor, va a haber muchas pruebas, va a haber muchos ataques, va a haber de todo, hermano. Pero usted no está sola, no está sola.
Eso téngalo por seguro, hermano. No tenga miedo de servirle al Señor. No hay ninguna razón para tenerle miedo. Acuérdese que el miedo está en usted solamente. No existe. Ese nada más está en su mente. O a ver, enséñeme un miedo, sáquelo de su bolsa enséñemelo. No hay. El miedo está en la mente. Nada más. Puede haber retos reales. ¿Cuál? Una enfermedad. Es real. Ahí está, se ve. Pero el miedo, eso nada más está en su mente. Usted decide cómo enfrentar eso. No solamente dé con gozo, sírvale con gozo. Por último, dice con alegre fortaleza. Para empezar, hermanos, déjenme decirle que cuando uno está pasando por situaciones extremadamente fuertes, el único que nos puede ayudar es Él. Y si usted sale victorioso de una de esas, no son por sus propias fuerzas, es bíblico, hermano, que quien nos da las fuerzas es Él. Amén. Así que eso está aquí, hermano. Seguimos con Esdras. Toda la historia está basada en Esdras, hermanos. Esdras, capítulo 6. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días. ¿Qué dice aquí, hermanos? Por cuanto Jehová los había alegrado. O sea que Él es el que les dio el gozo. Sí, Él es. Cuando usted se siente gozoso, hermanos, gracias, Señor, porque aún en medio de lo que estoy pasando, tú me regalas este gozo. Aquí dice, hermanos, que celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. Dice, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del rey de Israel. ¿Por qué con alegre fortaleza? Porque ya no eran ellos, hermanos. Ahora eran personas diferentes. ¿Cuántas veces, hermanos, después de una oración, uno se siente más fuerte? Después de un canto, uno se siente más alegre. Después de un mensaje, de un servicio, uno sale diferente. Hasta dice, ¿qué te echaste? No, nada, escuché la palabra de Dios. Mira, se te nota en el rostro algo, porque Dios es el que nos da el gozo, hermano. Eso no viene de nadie más. Así que, entonces ahora con alegre fortaleza. Y eso fue exactamente, hermanos, si vamos a la definición que les di al principio de gozo, dice que el gozo está asociado con la rectitud moral, ¿verdad? Es decir, ¿se acuerdan del mensaje de hace 8 días donde les dije que culpa y gozo no se pueden sentir al mismo tiempo? O sea, no puede uno sentirse culpable de algo y gozoso al mismo tiempo. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque la culpa nos aleja del gozo. Entonces no se puede sentir culpa y gozo al mismo tiempo. Por eso se tiene que sanar esa culpabilidad primero y estar listos para volver a tener el gozo del Señor. Ahora, cuando esto pasa, hermanos, el rey David, el Salmo 51 lo escribe después de que el profeta Natán ve al rey David cuando le habla de Betsabé. ¿Se acuerdan de la historia del hombre que tenía muchas ovejas y mató una y si merece morir, pues tú eres ese hombre, le dice al rey David? Cuando Natán le hace ver quién es él, David, él escribe este Salmo 51. Y ahí se da cuenta quién es él. Por eso, hermanos, y él pide, se da cuenta que había perdido el gozo. ¿Por qué? Pues ya me vinieron a decir. Ya me vinieron a decir y me mandó a decir el Señor. No, el vecino. El Señor le mandó a decir, tú eres ese hombre y mereces morir. Y ahí se arrepiente. El Señor lo restaura en ese sentido. Pero eso lo va a pagar caro después con el Señor. Cuando esto pasa, hermanos, lo primero que le pide es, vuélveme el gozo. Porque el gozo solamente viene de Dios, hermano. Vuélveme el gozo. No hay tal cosa como, bueno, pues dime qué hago y para que tenga yo el gozo. No, el gozo se lo va a regalar el Señor, hermano. Y el gozo tiene que estar ligado con la rectitud moral. Entonces, hermanos, dice, vuélveme el gozo de tu salvación
y el Espíritu nos reviste. ¿Qué dice aquí? Entonces, hasta después y ahora. Eso quiere decir, una vez, hermanos, que uno tiene ese gozo, ahora sí, ¿cómo te sirvo, Señor? Ahora sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando uno está con esa conexión con el Señor, por eso, hermanos, es tan importante estar siempre en comunicación con el Señor. Revélame, Señor, si en algo te estoy fallando. Tal vez yo no lo veo, o sí lo veo, pero me hago, o no lo quiero ver. Señor, revélame, y entonces enseñaré a los transgresores los caminos, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Voy terminando, hermanos. Estamos siguiendo la historia de Esdras, como viene. Escenario triste, difícil, deprimente, pero ellos con gozo empiezan a trabajar. Con gozo reciben la orden del rey que se les apoye, con gozo celebran, con lo poquito que tienen le entregan lo que tenían, seguramente, bueno, tal vez apartaron ahí unos 2 chivitos o algo para comer, pero lo demás lo mataron y ofrecen. Nada comparado, hermanos, con lo que hizo Salomón. Fíjense qué pasó cuando trasladan el arca, que es la dedicación del templo. Imagínense este escenario, hermanos. El escenario de Salomón es el esplendor del pueblo de Israel. Imagínense ese escenario, hermanos. ¿Se acuerdan que venían reyes de todas partes a traerle oro y plata y cedros y aromas, y lo venían nada más a ver a Salomón y a oír por su sabiduría el esplendor del pueblo? Fíjense, comparado luego con lo de Esdras. Primer templo, traslado del arca al templo. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad, ¿qué dice aquí, hermanos? Que fue imposible llevar la cuenta. Entonces el rey con todo Israel ofreció sacrificios en presencia del Señor como sacrificio de comunión. Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Comparando, ese fue el primer templo. Comparando, segundo templo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Sacrificios a Dios. Salomón, 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Pueblo remanente, 100 bueyes, 612 ovejas. El tercer templo, hermanos, que es nuestro corazón, donde vive el Espíritu Santo, lo único que necesitó fue un cordero. Fue nuestro Señor Jesús. Él murió para que no se sacrificara toda esa gran cantidad de animales. Él murió para que usted y yo tuviéramos vida eterna, y para que tuviéramos gozo, y para que tuviéramos, que dice Juan 10:10, vive en abundancia. Que no andemos tristes, hermanos. Hay situaciones que nos hacen estar tristes, sí, pero como el rey David, hablamos de la situación, ¿y qué hacemos? Pero tú, Señor, me vas a ayudar. Pero tú, Señor, vas a cuidar de mis hijos. Pero tú, Señor, vas a rescatar a mis hijos. Tú, Señor, vas a rescatar mi matrimonio. Tú, Señor, vas a cambiar el enfoque, hermanos. Él no quiere, nuestro Señor, que tengamos una vida de tristeza, cabizbajos. Ve uno a alguien, hasta uno se pone a llorar. No, hermanos, que cuando lo vea uno sonría, porque usted tiene el gozo del Señor. No que no tenga problemas, que tiene gozo en su vida. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, el Cordero de Dios, por el cual ahora
tenemos acceso a la nueva Jerusalén, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque no hubo necesidad de tanto sacrificio. Solamente fuiste tú, Señor, tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque fue un regalo inmerecido. Gracias, Señor, porque ahora nos permites descansar en tus promesas y esperar al día en que nos llames o que vengas. Si nos llamas primero, Señor, lo único que queremos escuchar es bueno y fiel siervo. Lo demás se queda aquí, Señor. Y si tú vienes primero, Padre, que nos encuentres gozosos, dando, sirviendo, fortalecidos contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque sigue siendo viva al día de hoy. Algo que pasó hace tantos años nos sigue hablando a nuestra alma el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.